Hoy la catequesis vamos a ver a David como imagen del buen pastor. El buen pastor no es solamente aquel que conduce al rebaño, es aquel que, puesto que el rebaño está siempre en peligro, porque existe el mal y existe Satanás, es aquel que enfrenta al mal a costa de su propia vida, arriesgando su vida. Vamos a ver a David en este enfrentamiento que hace frente a Goliat. Repito, en esta figura. El buen pastor no es solamente aquel que habla muy bien, habla muy bonito, sabe de esto, sabe de lo otro, sino que realmente está, como que dice, poniendo el pecho delante de sus ovejas es como el escudo para sus ovejas, para que el mal, digamos, no haga estrago en ella. Imagen, evidentemente, de Jesucristo. Bueno, David, buen pastor, vamos a ver ese acontecimiento, ¿no? Es un acontecimiento catequético bellísimo, que además un poquito a esta altura, que es la tercera catequesis, pues vamos a comprender muchas cosas de esta elección de David, esta elección de Dios, el más pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué? Que tiene un sentido muy profundo. Bueno, pues leemos, es un capítulo muy largo, como ya podéis imaginar. Vamos a ir a los textos que realmente pues, más nos pueden iluminar. Como Goliat hace frente a Israel. Se habla, pues, este lenguaje bíblico, un hombre súper grande, fuerte, musculoso, experto en las armas, que evidentemente sobresalía en altura a todos los demás, tanto de un bando, los filisteos, como de otro, ¿no? Goliat se plantó y gritó a las filas de Israel, diciéndoles: ¿por qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escogeos un hombre y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos vuestros esclavos. Pero si yo le venzo y le mato, seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: yo desafío hoy a las filas de Israel. Dadme un hombre y lucharemos mano a mano. Oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo y se consternaron y llenaron de miedo. Cada uno ve las vertientes catequéticas ya en este primer texto. Yo vi una vertiente catequética que me impresiona muchísimo. Frente al mal en estado puro, que es lo que imagino, que es lo que aparece aquí, Goliat oprimiendo al pueblo escogido, es decir, con la idea de aniquilar de por siempre al pueblo, que va a ser esclavo de un pueblo pagano, diríamos hoy, entonces el pueblo gentil. La solución que da Goliat es: escogeos un hombre. Escogeos. ¿Dónde están estos hermanos de David? Altos, fuertes, aguerridos, expertos en la batalla. ¿Dónde están estos que se han preparado desde los 7 años para ser combatientes de primera fila del pueblo de Israel? ¿Dónde están? ¿Dónde están estos que miden 2 metros y pesan 120 kilos, que con un sopapo te dejan mirando para Jaén el resto de tu vida? Jaén por estar en el sur, no por otra cosa. Dejan aquí, de por vida. Eso es. Con la cara al revés. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No están. No están. No hay quien. Escogeos. Y por eso tienes que escoger Dios. Es una catequesis preciosa. Porque no hay cómo escoger, porque no hay quién, no hay quién. No se trata ya de decir, bueno, yo me ofrezco, no, te va a dar un mamporro que no hay nada que hacer. No se trata ni de cuestión de generosidad. Bueno, si voy a hacer una pila ahí de israelitas muertos, pues habla. Pero Goliat va a estar ahí tan tranquilo como quien se zampa una mosca, ¿no? Como quien se sacude una mosca. No hay a quien escoger, no lo hay. Frente al mal en estado puro, no hay a quien escoger. Dios envió a su Hijo. Y no hay otro.
Por eso David es imagen del buen pastor que salva al pueblo de Israel. Los discípulos somos imágenes del buen pastor también. Conocemos un camino en medio del mar del sufrimiento del mundo, seguimos con el camino abierto. Nosotros vamos pasando por ese camino y lo mostramos al mundo. Un camino donde Satanás tiene que replegarse y abrirse en dos, que esta es la imagen del mar, para que podamos pasar. Por esto, mi querido Armando, no quedaban huellas en el mar, porque Dios no tiene nada que ver con la muerte, ni siquiera una huella suya. Porque no, ¿entendéis, no? A veces salen estas cosas, como luego va a salir la catequesis, lo explico. No hay ninguna huella, ningún poder de la muerte sobre Dios, sobre Jesucristo, y alegraos, tampoco sobre nosotros. No por nosotros, sino porque somos imágenes del buen pastor. Así que escogeos. Mirad cómo escogen los hombres, ¿no? Al hermano mayor, al segundo, al tercero. No hay más, sí, pero está cuidando el rebaño. No vale más que para tocar la flauta y coger florecitas por ahí. No vale más que para eso. Pues resulta que yo lo he visto. Ese es el que yo quiero. Luego veremos que David hace una experiencia muy fuerte, maravillosa, lo vamos a ir viendo. ¿Por qué David se va a enfrentar a Goliat? ¿Para hacer méritos? Pues no creo. Es cierto que Saúl había prometido riquezas, honores, reino y hasta su propia hija, a quien afrontar. Y nadie quiso, porque la muerte se llama muerte, y sabían que había un 100% de posibilidades de caer en batalla. Lo sabían. David se presenta por chulería, por decir aquí estoy yo, por chulería, repito, por decir aquí estoy yo, por ganar metros delante de los demás, por casarse con la hija de Saúl, por heredar el reino. No. ¿Sabéis por qué se presenta David? Tiene que ver con el salmo de esta mañana que nos ha tenido 45 minutos. Porque recordó lo que Dios había hecho por él. Leemos. Dijo David a Saúl, que nadie se acobarde por ese. Es interesante, ¿no? Ni siquiera le llama Goliat, por ese. Sí. Tenemos que mirar a Satanás así, de arriba a abajo. No nos tiene por qué coger el terreno. Si nos coge el terreno es culpa tuya. Pero hay que mirar de arriba a abajo, por ese. No tienes ni siquiera mis huellas, por ese. Por ese. Que nadie se acobarde por ese. Tu siervo irá a combatir con este filisteo. Dijo Saúl a David, no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tú eres un niño. ¡Hala, otra vez! Dale que te pego, que no vales, que eres un niño. Y él es el hombre de guerra desde su juventud. Y mirad lo que responde David a Saúl. Recordó lo que Dios había hecho con él. Salmo de esta mañana, ¿no? Hay una historia de Dios contigo. A ti te toca recordar o olvidar. Cuando Israel olvida, se está olvidando de Dios. Cuando él recuerda, se está acordando de Dios que lo tiene a su lado. Es fundamental esto en la fe. Esto no es una devocioncilla. Es fundamental recordar o olvidar. Toda la tentación de Satanás ya no es contra los 7 pecados capitales, es mucho peor. Es olvidar lo que Dios ha hecho por ti. Todo ha sido casualidad, todo ha sido casualidad. Lo que pensaste un día que había sido una obra de Dios, casualidad. Bueno, puede haber una casualidad, pero tantas y tan continuas. Ya es un poco así, ¿no? Tantas casualidades que están pasando en esta comunidad en los últimos 15 días, queriendo desbaratar estos ejercicios. Tantas casualidades que sale una lectura por la mañana y sale lo mismo en la Eucaristía de la noche. Es que esto ha pasado todos los años, pasa continuamente. Que el Salmo de esta mañana aparezca hoy con toda su fuerza en David, no. Es Dios quien está llevando estos ejercicios, dándonos las lecturas que se van acoplando. Bueno, pues escuchemos la respuesta que da David, un niño, ¿no? Un niño. Según Saúl, un niño. Según sus hermanos, un niño también. Se cabrearon sus hermanos por haberse presentado allí.
Lo leemos en el anterior, ¿no? Cuando dice así, ¿no? Dice, ¿para qué has bajado? Salió el hermano mayor, lleno de cólera, encendido en cólera, contra David, y le dijo, ¿para qué has bajado? ¿Y a quién has dejado aquel pequeño rebaño? Tú a lo tuyo, a servir, a hacer esto, a hacer lo otro, y basta. A tu casita, no tienes por qué venir aquí, esto es para hombres. ¿Por qué has bajado y quién has dejado aquel pequeño rebaño en el desierto? Ya sé tu atrevimiento y la maldad de tu corazón. Has bajado para ver la batalla. Para ver que estaban todos, ¿puedo decirlo? ¿Me das permiso? Has bajado para ver que estamos cagados de miedo. Perdón, ¿vale? Pero es que este era el problema real, que nadie quería. Estaban todos avergonzados. Todos súper avergonzados, ¿no? Respondió David, pues ¿qué he hecho yo? Es que uno no puede hablar. Y volviéndose se dirigió a otro y preguntó lo mismo. Y la gente le respondió como la primera vez. O sea, le pusieron a parir todos, sus hermanos y todos los demás. Sin embargo, eso fue tal el alboroto que llegó hasta Saúl. Le mandó llamar, esto ya lo que os he dicho antes, ¿no? Respondió David a Saúl, cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre y venía el león o el oso y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, le golpeaba y se la arrancaba de sus fauces. Y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y le golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha insultado a las huestes del Dios vivo. Y añadió David, Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David, vete y que Dios, Yahvé, esté contigo. Mirad qué palabra de fe. Es la continuación de la catequesis del primer salmo de esta mañana. David no ve ese señor llamado Goliat que puede medir medio metro más que él tranquilamente, que está acostumbrado a la guerra desde su juventud. Eso es. Con unos brazos sin comentarios. Eso es, como columnas de bronce. Brazos, piernas, pecho, pectoral, todas las armas habidas para ver. David no está viendo a Goliat, porque como ve a Goliat no tiene nada que hacer, lo sabe, no es tonto. David ve lo que Dios ha hecho por él. Y por lo tanto, siente el impulso de Dios que tiene que ser él el que le haga frente, cuando todos sus hermanos son mucho mayores que él y mejor preparados para la guerra. En nuestra vida tenemos experiencias iguales que las de David. Hemos vencido al oso y al león, que nos ha intentado arrebatar la fe, que nos ha intentado arrebatar esta perla preciosa que se llama discipulado. ¿Cuántas veces? Y de pronto se nos presenta una prueba ya imprevista, superior a nuestras fuerzas. Otro Goliat se nos presenta ahí arriba. Y ya te olvidas de todo. Te olvidas de que mataste al oso y al león, de que superaste cumbres, de que superaste abismos, de que superaste cosas imposibles. En este momento te parece que no, eso ya no va más, te parece. Y no tienes, digamos, ni capacidad de retroceder y decir, en otras ocasiones creí que tampoco podía porque no se podía, y vencí, ¿por qué ahora no? La fe adulta. La fe adulta. David está un paso más adelante, entended lo que voy a decir ahora, que los apóstoles ante el Calvario. El Goliat que se levantó frente a ellos, que fue la condena de Jesús, les hizo correr a toda parte llenos de miedo. David es una imagen bellísima de la Escritura.
de alguien que vence el mal. En ese sentido simboliza a los apóstoles que, llenos del Espíritu Santo, enfrentaron el mundo y se dedicaron a predicar el Evangelio contra carros y carretas, contra viento y marea, contra toda orden de persecución. Vencieron todos los Goliás que se les presentó. A veces creemos que la fe es adquirir méritos uno detrás de otro. Yo no me meto, porque no me toca meterme en esas cosas. Pero que sepáis que la fe es enfrentar a ese Goliat que es siempre mayor que tú. A este Goliat que es siempre mayor que tú. Nos metemos en el mundo de los imposibles como se metió la Virgen María. Que lo más bello de María fue eso. Y se habla muy poco de eso. Creer en el imposible. Porque en lo posible lo hacen todas las religiones. ¿Por qué creéis que además los religiones no tienen sacrificios y altares y peregrinaciones y romerías? Todas las religiones lo hacen. ¿Y qué creéis? ¿Que no hay milagros entre los musulmanes o entre los animistas de África? Preguntad a mis compañeros de África. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso y hace milagros en todas partes, sea cual sea la religión. Las hace, sí, las hace. Yo lo sé por mis compañeros en África. Pero es que la fe es un salto cualitativo con respecto a todo eso. Tu fe se afianza profundamente cuando vas venciendo Goliás uno detrás de otro, y sobre todo cuando estos ya son mayores que tú, mayores que tus fuerzas, incluso que tus sentimientos, que tus posibilidades. Entras en el imposible de la Virgen María. Por eso es madre de la Iglesia, por creer en el imposible, porque la Iglesia es aquella que cree en el imposible, que no se cree de un día para otro. Ahí está, en nuestro camino de fe, lo estamos haciendo. ¿Cuántas veces hemos retrocedido ante Goliat? Muchas, por lo menos yo. Pero por misericordia de Dios estamos aquí, creyendo que sí, que es posible derrotar al nuevo Goliat que se nos presenta. Y como Dios tiene sentido del humor, ¿quién dijo que Dios no tenía sentido del humor? Nos pone un Goliat cada vez mayor. ¿Sabéis para qué? Para que veamos la fuerza de Dios. Para que veamos que el imposible de Dios, cuanto mayor imposible, más actúa Él y más crecemos nosotros. Un discípulo que no está en crecimiento, no, va para atrás. Dice Jesús, el que no recoge conmigo desparrama. Bueno, pues ahí está la cosa. ¿Cómo serían las experiencias de David con el rebaño? No creo que fuera un león ni un oso, por supuesto que no. Pero el lenguaje bíblico nos habla de esto, que expuso su vida. Que a lo mejor era un lobo o era una manada de lobos. Me da igual, expuso su vida contra algo que otro pastor hubiera echado a correr. Tenemos que coger el punto catequético. Basta ya de hacer interpretaciones logísticas, históricas, si había leones o no había leones en Palestina, que eso es una imbecilidad. Eso es una absoluta imbecilidad. Que la catequesis va en el sentido de que David se encontró muchas veces con un enemigo superior a él y lo venció. ¿Por qué? Por amor al rebaño. Dice, cuando alguien, una fiera de estas, cogía una oveja, no se echaba a llorar, echaba a correr a pedradas hasta que le arrebataba la oveja. Es una imagen de Jesucristo única. Bellísima. Bellísima. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en las garras del demonio? Y ha venido Jesucristo y nos ha arrebatado, y le ha arrebatado al demonio la presa. Con una catequesis, con un evangelio, con un amigo, con un libro, con tu disposición por creer, por ser fiel. Eso ha sido así siempre. ¿Todavía te crees que eres tú el que haces un favor a Dios? Es que somos tan bobos que creemos que cuando hacemos cosas hacemos un favor a Dios. ¿Pero qué te has creído tú que haces un favor a Dios? Tan podrido tienes el ego, de pensar que haces un favor a Dios. ¿Queréis que yo haga un favor a Dios siendo sacerdote? ¿Queréis que yo haga un favor a Dios predicando aquí? Yo soy un milagro de Dios para el mundo, para vosotros. No tengo ningún mérito.
Lo hago y disfruto, no tengo ningún mérito. Es Dios el que se vuelca en ti. A ver si cambiamos ya la tortilla de sitio. Es Dios el que se vuelca en ti y el que te arrebata de las fauces del demonio. Y a su tiempo te dará el don de ser pastor, también vosotros, por supuesto que sí, para arrebatar a nuestros hermanos de las garras del león y del oso. Como dice San Pedro en la primera carta, el demonio anda rondando como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Veis? Se completa la catequesis de David. Las arrebata del león y del oso. Escogeos. Hala, mira. No, yo tengo gripe hoy. Ay, a mí me duele la uña. Mira la oreja, me duele esta mañana. Todos pasándose la pelota de uno al otro, ¿verdad, Rafa? Y dijo, dejad de tonterías. Aquí estoy yo. Dice, oye, si mides 1,5 metros, bueno, no sé lo que me diría, pero dice, eres un niño, no te has preparado para la guerra. Aquí estoy yo. No escojáis. Dios ya escogió. ¿No os gusta esto? No escojáis. Dios ya escogió. ¿Sabes por qué es bonito esto, Amalia? ¿Sabes por qué? Porque al decir no escojáis, Dios ya escogió, lo hice por ti. Dios ya te escogió frente al mal del mundo. Y todos los que estamos aquí, muchos más, por supuesto, pero yo ahora hablo a esta comunidad, a él. No escojáis. Dios nos ha escogido a nosotros. Que tiene mal gusto Dios, ya lo sabemos, que tiene mal gusto, pero bueno, eso ya es problema suyo. Eso ya es problema suyo. Pero que tiene mal gusto, en fin. Escogeos. Qué bonito, ¿no? No había que escoger. Ahí tenía que escoger Dios. Era Dios el que tenía que escoger. Otra cosa es que si la elección viene de Dios, otra cosa es nuestro camino de fidelidad, eso sí. En ese camino de fidelidad sí podemos decir que estamos devolviendo el amor a Dios. En ese sentido sí. Porque el amor a Dios se marca por los pasos de fidelidad. Uno tras otro, por pequeños que sean. Eso sí es cierto. Por supuesto que sí. ¿No? Bueno, mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos, le pusieron toda la armadura y tal. El pobre chaval se caía, como las películas de payasos. Se caía, no podía ni con la armadura ni con la espada, no podía con nada. Oye, que no voy a ninguna parte, que yo necesito correr, hombre, que he corrido por el campo todo el día. Se las quitaron, fue con la onda, las 5 piedras. Es muy bonita esta. Creo que saldrá más adelante esto de la piedra angular. Pero quien vence al mal es la piedra angular, que fue la que utilizó David en su onda. Imagen de Jesucristo, la piedra angular. Se le cayó en la frente, que significa la soberbia del hombre. Le hirió en su soberbia y lo hizo caer en tierra. Y le humillamos profundamente, porque no hay mayor humillación en esas guerras de aquel tiempo que cortar la cabeza al enemigo. Porque la cabeza significa un poco lo que sería la realeza de un hombre, estaba en la cabeza. Se corona la cabeza, pondré mi nombre en la frente, es el Apocalipsis, ¿no? Etcétera. Cortar la cabeza es ya acabar con esa persona con toda su soberbia. Así que David recordó a Saúl la experiencia que tenía de Dios mientras apacentaba el rebaño. Cuanto más discípulo seas, más recuerdos de estos vas a tener. Y cuanto más pongas tu vida al servicio del Evangelio, y esta comunidad nos ha dado Dios un Evangelio con miles de puertas para predicar, como os decía ayer, mayores serán las manifestaciones de Dios en ti y podrás decir que recuerdas lo que Dios ha hecho por ti. Lo podrás recordar una y otra vez, sin lugar a dudar, ¿no? Como os decía, Dios suscita a los salmistas del pueblo de Israel para ponerles estas puntales de la fe. Y uno de los puntales de la fe es cuando les dicen, ¿por qué os olvidáis de lo que he hecho por vosotros?
El problema es que cuando os olvidáis de lo que he hecho por vosotros, os quedáis desnudos delante del mal y el mal os arrasa totalmente. Si perdéis los memoriales que Dios ha hecho por vosotros, todos tenemos memoriales en nuestra vida, en épocas que esa época que Dios actuó, a los 20 años, a los 25, a los 30, a los 80, me da igual, pero Dios tiene sus puntales. El camino de fe está hecho con puntales de Dios que bíblicamente se llaman memoriales. Memoriales, que quiere decir ese día que Dios actuó por ti y te sorprendió por completo porque no había explicación humana a lo que te pasó. Cuando te olvidas, te quedas desnudo frente a uno que es infinitamente más fuerte que tú, que es Satanás. Te quedas desnudo, no tienes nada. No tienes cómo parar ningún golpe. No tienes. Y Dios, como sabe de nuestra debilidad, se lo recuerda al pueblo de Israel por medio de sus enviados, como este salmista, ¿no? Este texto tan bonito, ¿no? Este salmo, ¿no? Como dice, como cuando retroceden ante el enemigo, dice, tenían olvidado sus portentos. Los israelitas. Esa es la causa de por qué perdían las batallas. Porque habían olvidado sus portentos, las maravillas que Él les hizo ver. Prodigios hizo a la vista de todos en el país de Egipto. Hendió el mar, lo pasó a través, etc. Los guiaba de día en la nube, cada noche el resplandor del fuego, ¿os acordáis en el desierto? Golpeó la roca, los abrevó a raudales y medidas, Pero ellos volvían a pecar contra Dios, a rebelarse contra el Altísimo en la estepa. Le tentaron en su corazón, etc. Sí. Yo creo que el mayor pecado, al decir creo, es una opinión personal, ¿vale?, que podemos hacer contra Dios es la ingratitud. Dios no ha hecho nada por mí. Pero cuando te estremeciste, cuando te pasó aquello, casualidades de la vida. Le pasa a tanta gente. Bueno, pero en aquel momento tú te pusiste de rodillas, sí, pero bueno, ya pasó. Ya, ahora es otra cosa. Ahora, es esa ingratitud de que Dios no ha hecho nada por ti. No digo ya por toda la humanidad, el misterio de la muerte, de la encarnación, la muerte, resurrección de Jesús, que evidentemente que sí. Pero es que todo eso fluye en actos concretos en tu vida. No nos podemos quedar en el hecho de sí, si no se concreta todo esto, si la encarnación de Jesús no tiene que ver con lo que te está pasando a ti, con las cosas que te han pasado. En tu éxodo particular que estás haciendo hacia el Padre, Dios te está alimentando, te está abriendo agua de la roca, te está haciendo tantas cosas, te ha hecho ver portentos a tu favor. A tu favor. Sí, esa ingratitud de que Dios no ha hecho nada por mí. Te deja indefenso ante el mal. Te deja indefenso ante el mal. Totalmente indefenso ante el mal. Puedo poner un ejemplo, pero bueno, que sirve para que nos pueda servir catequéticamente a nosotros. ¿Cuántas maravillas vio Judas? Participó de la multiplicación de los panes. Vio la pesca milagrosa. Vio a Jesús caminar sobre el mar. Vio cómo daba poder a Pedro de caminar sobre el mar. De todo esto participó Judas. De todo esto participó Judas. Incluso cuando Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 a predicar el Evangelio, sin una moneda en el bolsillo, diciendo yo os pondré personas que os den comida, que os den alojamiento. El Espíritu Santo actúa así. Yo os mandaré personas que estén pendientes de vosotros. El Espíritu de mi Padre lo hará así. Y fueron, y volvieron y dijeron, ¿qué tal? No nos faltó nada. Estaban exultantes, gozosos, que efectivamente se había cumplido la promesa del Señor. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo. Sí, porque cuando se anuncia el Evangelio de esta forma,
con esta precariedad, Satanás pierde todo su poder. Cae como un rayo ante hombres que predican el Evangelio fiándose de ellos, no con la cuenta corriente en la espalda. Pues Judas lo vio. Ahí está el pecado de Judas. Creer que todo fueron casualidades. Que Dios nos libre de este pecado. De este. De los otros se sale con facilidad. Pero de este que nos libre. Que nos libre. ¿De acuerdo? De este que nos libre. A vosotros y a mí. Y a mí y a vosotros. Está este salmo también. Del salmista que da gracias a Dios por las cosas que han acontecido, que Dios ha hecho, y que quiere esculpir con letras de oro en su memoria, en su conciencia, para que jamás se olviden. Oh Dios, con nuestros propios oídos lo oímos, nos lo contaron nuestros padres. Es la transmisión de la fe. El Padre va comentando las maravillas de Dios. Es la transmisión de la fe. Esto no lo podemos olvidar. La obra que hiciste en sus días, en los días antiguos, con tu propia mano, para plantarlos a ellos expulsaste naciones, este lenguaje, ¿no?, del Antiguo Testamento, para ensancharlos. No por su espada conquistaron la tierra, ni su brazo, su fuerza les dio la victoria, sino que fueron tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque los amabas. ¿Os puedo hacer una traducción a la luz del Nuevo Testamento? Vamos a hacer una traducción a la luz del Antiguo Testamento. No por su espada llegaron a ser discípulos de tu Hijo, ni fue su fuerza la que les dio la victoria sobre Satanás, sino que fueron discípulos de tu Hijo por tu diestra, por tu brazo, por la luz de tu rostro, que se llama Evangelio. ¿No lo sabíais? Lo dice San Pablo. La luz del rostro de Dios tiene un nombre, Evangelio. No lo busquéis en otra parte. No existe en otra parte. Está en el Evangelio. Porque los amabas. Sí, porque toda elección va llena del amor de Dios. Tú solo, Rey mío y Dios mío, decidías las victorias de Israel. Por ti nosotros hundíamos a nuestros adversarios. Siempre la imagen de Satanás. Cuidado, hay que coger la lectura bíblica. No estaba en mi arco mi confianza, ni mi espada me hizo vencedor. Tú nos dabas la victoria y nos sigues dando. Y por eso Jesús, antes de ir al huerto de los olivos, a estos apóstoles que están muertos de miedo, les dice: ánimo, no temáis que yo he vencido al mundo. ¿Hasta qué punto alcanzaron esta palabra los apóstoles? Que Juan, en una de sus cartas, creo que la primera, dijo: y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. No nuestras casas, ni nuestros colegios, ni nuestras universidades, ni nuestros tal, ni nuestro cual, aun cuando puedan ser necesarios, que ahí no me meteré nunca, sino nuestra fe en el Evangelio de Jesús. Esta es la doctrina y la predicación de los apóstoles, nuestra fe en Jesús y su santo Evangelio. Eso es 100% seguro. Ya os lo digo yo. Hay una trampa ni cartón. Ahí Satanás se achanta totalmente. Se achanta totalmente. Como se achantó y se tuvo que abrir en dos ante el paso de Israel en el Mar Rojo. Tanto más ante el camino de Jesús, que dice: yo soy el camino, venid conmigo que os llevo al Padre. En el nuevo Mar Rojo que es el mundo. Esta es la confianza que David tiene en Dios, porque tantas veces ya ha librado. A ver, cuidado chicos, aquí no tenemos que apoyarnos en los testimonios de no sé quién. Me explico, por favor. Podemos ver los testimonios, por ejemplo, de este santo tan querido para nosotros, San Francisco de Asís. Hemos estado 3 veces en él. Podemos ver ese testimonio. En los grandes santos de la Iglesia, San Daniel Comboni, por supuesto que sí, hizo por África lo que nadie hizo, cuando nadie creía en África. Cuando algunos se preguntaban si los negros tenían alma, cuando algunos se preguntaban hace 200 años si los negros tenían alma, hubo un loco llamado San Daniel Comboni que
se metió en África contra el parecer de mucha gente bien pensante, como siempre pasa. Único entre 8 hijos, porque los 7 se murieron. ¿Qué dirían de él cuando dejaron solo a sus padres ancianos? ¿Qué dirían de él? De todo. Igual que dijeron de Abraham cuando dejó a Sara sola y con el hijo para el martirio. Siempre es así. Y Dios sale garante. Y Dios sale garante. Bueno, ¿por qué os digo esto? Porque los testimonios de los santos que fueron ayudados por Dios una, otra y otra vez nos sirven hasta cierto punto. Porque cuando llega tu combate, ya lo único que te sirve es el testimonio que tú puedes dar de lo que Dios te ha ayudado a ti. Yo ante un combate de estos no me sirve como Dios ayudó a San Francisco, o a San Daniel Comboni, o a San Ignacio, o a Santa Teresa, o a San Juan Pablo II. En ese momento concreto y crucial, donde el que tiene que combatir soy yo, cuerpo a cuerpo con el mal, me sirve preguntar qué ha hecho Dios por mí. Y miro para atrás y todo vuelve a reverdecer como si fuera en ese momento concreto. Fiado en lo que Dios ha hecho por mí, enfrento la batalla, como dice el salmista también. Fiado en Dios, me meto en la refriega. Así es. Llega un momento que ya no te puedes apoyar para el combate en el testimonio de los demás. Te puede ayudar, ¿me entendéis, no? Decir, por aquí vamos bien. Sí, eso te tiene que ayudar. Para eso están los santos, para ayudar. Pero el momento del combate ya es lo que Dios ha hecho por ti. Cuando todavía 15 años te pasó eso, pues estaba Dios moviendo el asunto. Y después, y viste memoriales de Dios. Y entonces, igual que David, si vencí al león y al oso cuando cuidaba el rebaño, ahora me tendrá que vencer también, porque esta pelea no es mía. Es un combate de Dios. Esta es la idea de David. No combato porque Saúl me haya prometido a su hija, ni el reino, ni el botín de Joab. No, eso me da igual, quédate con eso. El motivo de mi combate es Dios. Hago y estoy haciendo el combate de Dios. De hecho, la palabra tentación significa combate. Y llega un momento en que la oración es un combate también. Y por eso en la iglesia primitiva había momentos en que la oración la consideraban como un combate cuerpo a cuerpo con Satanás. Y decían, en vez de decir vamos a rezar, decían vamos a combatir, hoy voy a combatir. Eran días especiales en que el combate arreciaba. Es muy bonito, no podemos perder los grandes tesoros de la iglesia primitiva, hay que recuperarlos todos. Porque está el Espíritu de Jesús presente en cada acto de ellos, ¿no? Presente en cada acto de ellos, ¿no? Eso. Entonces volvemos aquí un poquito, ¿no? A nuestro querido David, que lo he dejado muy solito últimamente. Mi querido David, ¿no? En este combate brutal, ¿no? Que está haciendo. Dice, mandó Saúl, como decía antes, que vistieran a David con sus propios vestidos y le puso un casco de bronce en la cabeza. Esto quería leerlo al pie de la letra como es, que es muy importante, porque en el combate de Dios las armas son las de Dios, no las tuyas. Por eso cuando Jesucristo dice no devolváis mal por mal, es porque estáis usando las mismas armas que ellos. Por eso lo está diciendo. Tenemos otras armas para combatir el mal. Y le cubría con una coraza, ciñó a David su espada sobre su vestido. Intentó David caminar, pero aún no estaba acostumbrado y dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Entonces se lo quitaron. Goliat vio a David, lo despreció. Era un muchacho con ropas de pastor, muy probablemente como medio metro más bajo que él, con una honda. Le dijo de todo y le respondió David, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé, Dios de los ejércitos,
a los que has desafiado. Hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos. Se lo dice antes del combate. Hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos. Es tremendo, ¿no? Y toda esta asamblea, todo este ejército, dice David, están muertos de miedo, sabrán que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque de Yahvé es el combate y os entrega en nuestras manos. David no está haciendo su combate, está haciendo el combate de Dios. Y porque está haciendo el combate de Dios, combate con las armas de Dios, no con las armas. Porque está haciendo el combate de Dios. El combate de Dios frente al mal que siempre se presenta delante de nosotros. Y es en este contexto de que hacemos este combate de Dios, es en este contexto que dice Jesús a sus discípulos las últimas palabras que dice Jesús en Mateo después de la ascensión. Les dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id pues, y el verbo hacer, ya sé lo que significa es el verbo crear en Israel. Por ejemplo, decimos, Yahvé hizo el cielo y la tierra. Tanto salmo, ¿no? O el Génesis. El primer día Dios hizo, no, Dios habló e hizo. Y dijo Dios: hagamos el mar. Y dijo Dios: hagamos el sol. Primero la palabra y después la creación. Palabra y creación. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y las cosas se iban haciendo. Bueno, pues en este contexto, la nueva creación en Jesucristo se hace por la predicación del Evangelio. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Os voy a dar poder de dar vida eterna. San Pablo lo tenía muy claro. Que la predicación del Evangelio era dar vida eterna. Lo tenía muy claro. Lo tenía muy claro. Las ONGs están llamadas, y benditos a Dios, a hacer estructuras de forma que la sociedad sea cada vez más habitable, con más educación, con más sanidad. Ahí están las ONG, o, digamos, estructuras propias de la Iglesia a nivel de seglares. Pero nosotros sacerdotes no. Y los discípulos que crecen en la fe tampoco. Estáis al servicio del Evangelio porque Dios os da el poder para crear. Id y haced discípulos. Id y cread discípulos. Porque un discípulo es una creación de Dios. Porque así como era imposible que Goliat venciera, que David venciera a Goliat, también es imposible que tú seas discípulo si Dios no crea en ti el discipulado. Y luego te da el poder de continuar esta creación. Somos copartícipes con la creación del discipulado, a partir de nuestra propia experiencia. Y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, el Evangelio. Es que a veces olvidamos lo esencial porque a lo mejor es que no sabemos leer o no hemos leído nunca el Evangelio. Enseñándoles a guardar lo que yo os he predicado. Mandar y predicar y palabra es lo mismo en el lenguaje bíblico. El verbo mandar en el lenguaje bíblico no significa lo mismo para un israelita que para nosotros que tenemos cultura occidental. Por otro, mandar es un sometimiento a una orden. La palabra mandamiento en Israel significa la palabra. Son las 10 palabras que bajó Moisés del Sinaí y que se abrieron en forma de evangelio en boca de Jesús. Enseñándoles ahí la predicación. A guardar todo lo que os he mandado. Y yo he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy con vosotros, como estuvo con David. Para ver cómo Dios hace posible lo imposible. Somos testigos de estas obras de Dios. Todos los días, todos los días, todos los días no es un recurso literario. Todos los días está en la línea del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. De ahí la oración de la Iglesia que se llama laudes.
el pan de cada día. Que luego se abre en el pan de la Eucaristía. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esa es la señal de que Dios está contigo. Esto no es una fórmula química. Dios está conmigo, sí, por tus narices. No, está contigo porque te habla cada día. Y una vez que te habla, también se deja comer la Eucaristía. Esa es la plenitud del discipulado. Y las dos tienen que ir juntas, ¿no? Si no, vamos como una muleta, como una pata coja. No podemos ir como una pata coja, ¿eh? Es tan fuerte la palabra que se hace Eucaristía. Es tan bella la Eucaristía que tiene como base la palabra. Es fundamental. Esto lo entendió perfectamente la Iglesia primitiva. Lo entendió perfectamente, ¿no? Todos los días, ¿no? Exactamente. Y dirá San Pablo, recordaos las armas de David, ¿no? Nos acordamos de las armas de David. Pues dice San Pablo a la primera comunidad, a las primeras comunidades cristianas ya perseguidas, Se les confiscaban los bienes, se les quitaban cargos. Ahora nos quejamos porque nos quitan una hora de religión. Ahora, todo el mundo a la calle a protestar. Oye, leed un poquito los Hechos de los Apóstoles. Les quitaban hasta la dictadura a los pobres cristianos. Hombre, ¿de qué vais, hombre? ¿Pero de qué vais? ¿De qué vais, hombre? Lo que Dios quiere es que deis testimonio, hombre. Testimonio del Evangelio de Jesús. Pues dice San Pablo, el combate espiritual. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestíos de las armas de Dios, para poder resistir a las acechanzas, a los ataques del diablo. Lo pone con mayúscula. A los ataques del diablo, ese Goliat que se os presenta un día sí y otro también, que es mayor que vosotros. Porque nuestra lucha, nuestro combate, no es contra la carne y la sangre, no es simplemente contra hombres y mujeres del mundo, sino este Satanás que actúa en ellos. Y lo dice de esta forma: contra principados, potestades, dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas y que actúan por medio de hombres concretos. En aquel tiempo actuaba en la figura de Nerón, o en la figura de tal gobernador en Antioquía, o tal gobernador en Éfeso, o tal gobernador, o el sumo sacerdote de Jerusalén, que fueron los que condenaron a los primeros, el primer mártir, Esteban, y tantos mártires, ¿no? Actúan en ellos. No hay que ver hechos sorprendentes en el cielo o en las estrellas, no. Satanás actúa por medio de hombres muy concretos. Por eso, mira qué canto de victoria el de Pablo. En una situación de total opresión, persecución, robo y sangre, repito, para ver si ya se nos entra en la cabeza, en una situación de opresión, de persecución, de confiscación de bienes y de sangre, o sea, de mártires, San Pablo se levanta por encima de todo eso y dice, por eso, tomad las armas de Dios, igual que David. Tomad las armas de Dios, igual que David. Para que podáis resistir en el día malo, sería del enfrentamiento, ¿no? Y después de haber vencido todo, manteneos firmes, no soltéis vuestras victorias. Recordad lo que el Señor ha hecho por vosotros. No soltéis, no reneguéis de vuestras victorias. No os despreciéis tanto renegando de vuestras victorias, de lo que Dios ha hecho por vosotros. Y dice, en pie, la figura del cristiano. ¿Por qué? Porque es la figura del hombre resucitado, en pie. Y la figura del hombre resucitado, en pie. En pie, pues, y dice, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, calzados los pies con el celo, sí, hasta no dormir ni descansar, el celo, por el evangelio de la paz. No dormir y descansar, entenderme, yo duermo y descanso, y hasta demasiado a veces.
Entendedme, por favor, entendedme. Porque es decir que la pasión por el Evangelio te lleva a aprovechar todas las ocasiones. Eso sí, esto vale para toda la comunidad. Y lo estamos haciendo, gracias a Dios, por don de Dios, por don de Dios. No nos metamos medallas, pongamos por don de Dios, por supuesto que sí. Embrazado siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno, el escudo. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu, para combatir. Fue lo que no tuvo Eva cuando a la palabra de Dios, no comáis de este árbol, el demonio le puso otra palabra: serás como una diosa, seréis como dioses. Y Eva le gustó esa palabra de ser como dioses, y luego abrió los ojos, dijo, era excelente para alcanzar sabiduría, ¿qué me importa a mí la sabiduría de Dios? La mía es mejor, pumba, y comió del árbol. Que no es cuestión de manzana, fue cambiar una sabiduría por otra y una palabra por otra. Que manzana, o que melocotón, o que melón, eso es totalmente accidental. No. Y por eso dice Pablo, cuidado con las palabras de Satanás, cuidado, empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia, e intercediendo por todos los santos. Mirad qué bonito, qué idea tenía San Pablo de la predicación. Mirad qué idea tenía San Pablo de la predicación del Evangelio. Él está orgulloso de poder decir, Dios me ha confiado el Evangelio. Soy el peor de los apóstoles, el más miserable, pero no sé por qué. Porque Dios tiene unas cuentas que no son las mías. Pero me ha confiado el Evangelio de la vida eterna. Esto le sobrepasa a Pablo. El día que te sobrepasa a ti lo que Dios hace por ti, ese día ya hueles a discípulo a 3 kilómetros de distancia. Hueles a discípula a 3 kilómetros de distancia, el día que te sobrepasa igual que a Pablo. Ojalá lo sobrepase a todos. Y dice, mirad el concepto que tiene la predicación. Rezad, ¿no? Intercediendo por todos los santos y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca. ¿Cómo sabía Pablo que no era dueño de la palabra? Sino que la palabra se había adueñado de él. Como para estar ahí recibiendo aplausos, como os decía ayer. Nadie es dueño de la palabra. Si uno se cree dueño de la palabra, lo único que es dueño de su enfermedad mental, creyendo que habla bien. La gente le escucha por educación y al día siguiente no vuelve. O porque el párroco insiste en que vayas. Porque son unas conferencias muy bonitas o estas cosas muy bonitas. Pero la gente sabe muy bien dónde ir y dónde no ir. Pero bueno, no me meto en ese charco, no sé que me moje demasiado. Es Pablo. No estamos hablando de humildad. Ay, que humilde Pablo, no, es muchísimo más que humildad, es clarividencia. La palabra o le viene dada o se acaba la predicación. Y por eso, porque no es dueño, Pablo es doctor de la ley, Se sabe el Antiguo Testamento de memoria como todos los doctores de la ley. Y su transferencia al Nuevo Testamento lo domina, de arriba abajo y de abajo arriba. Sin embargo, sabe que no es dueño, que me sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. No el manual de perfección, ya basta de tonterías. Que algunos convierten el Evangelio en un manual de perfección. Esto es invento de santurrones. Yo no sé quién va a oír después esta cita. Le echamos la culpa a Rafael de haberlo traducido mal, ¿de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¡Hala! La culpa va a ser tuya, Rafael. Y no me corta el pelo a mí, joder, me corta la coleta. Me sea dada la palabra para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. La palabra es un misterio, no depende de ti. Olvídate de tonterías, no depende de ti.
del cual soy embajador entre cadenas. Escribe esta carta desde la cárcel, donde todo el mundo llora y se deprime. ¡Ay, qué malito! ¡Ay, con los injustos! ¡Qué injusticia me han tratado! Su orgullo. Soy embajador del Evangelio en una mazmorra, entre cadenas. Glorioso de sus cadenas. Glorioso Pablo, glorioso de sus cadenas. Ahora leo un par de lecturas, porque la catequesis ya se dio. Nos quedan los 5 minutos del canto. Pero no me interrumpas, ¿vale? Y leemos, sí. Leemos, por ejemplo, dice Pablo: me alegré mucho en el Señor de que ya al fin hayan florecido vuestros buenos sentimientos para conmigo. No lo digo movido por la necesidad, que he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé andar escaso y sobrado. Estoy avezado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en Jesucristo que me conforta. Todo. Y ahora sí, ya la última lectura. Vamos a ver si la encontramos en alguna parte. Sí. Es que esta no la podemos perder. Cuando ya no puedes más. Porque llegan momentos en que no puedes más, ya te lo aviso yo. Llegan momentos en que ya no puedes más. Llegarán. Son momentos de gracia, especialísimos. Son momentos, a lo mejor se decide todo en tu vida. Pues cuando llegue ese momento de que no puedes más, acuérdate de la experiencia de Pablo. Cuando dice que había tenido grandes revelaciones de Dios, en el momento de la prueba no le sirven gran cosa, dice: me fue dado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Dicen que fue el rechazo total de su propio pueblo, sus compañeros sacerdotes de la ley, su propia familia, fue el rechazo total. Sus compañeros de promoción, también, fariseos, todos, pumba, patada que te dio. Aparte de que lo intentaron matar tantas veces, ¿no? Pero sobre todo le dolió que su sangre se revolviera contra él. Por este motivo, 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero Él me dijo: mi gracia te basta. Ahí nos plantamos. Cuando no puedas más, sepas: mi gracia, que es mi fuerza, te basta. Mi gracia te basta, que mi fuerza se manifiesta perfecta en la flaqueza, en la persecución que estás teniendo. No se trata de mi debilidad moral, que uno explota su debilidad moral para hacer lo que le sale de la punta de la nariz. No, ya basta de explotar eso, ¿eh? No interpretéis tampoco por ahí la Escritura. Hay gente que se aprovecha de eso, como soy un pecador. Vete a la miércoles, qué pecador, déjame en paz, hombre. Por eso me tienes que echar un ojo. No, hay gente que va por la vida así. Mi gracia te basta, que mi fuerza se manifiesta perfecta en la flaqueza, es decir, en la debilidad. Por tanto, y ahora dice en qué consiste esa debilidad: con un sumo gusto seguiré gloriándome en mis flaquezas. No es debilidad moral, que nadie os engañe por ahí, que nadie manipule la Escritura. Las flaquezas de las que habla San Pablo son estas. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando estoy fuerte. Esas debilidades son las que realmente enamoran a Dios, que te echan contra la pared a causa del Evangelio de su propio Hijo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.